día, nosotros somos el equipo 3 y está conformado por Alvarado Hernández Abril Esmeralda, Cerón Romo Giselle, de la Vega Franco Alejandro, Miranda Álvarez Andrea Montserrat, Monroy Olivares Diana Laura y su servidora Ramírez Medina Claudia Andrea. Nosotros vamos a comenzar por el tema 2.6, que es la clasificación de las organizaciones. Cada una de estas organizaciones tiene diferentes necesidades y para comprenderlas o clasificarlas se deben conocer diferentes factores de estas, como a qué se dedican principalmente, qué es lo que producen, quiénes son sus clientes, socios o la cantidad de personal que labora ahí, entre otras cosas. Se pueden clasificar por su tamaño, comenzando por las microempresas. Estas se caracterizan por tener poca maquinaria, al igual que producción. Principalmente el dueño se encarga de la administración y la cantidad de trabajadores en esta microempresa va de 1 a 5. Siguen las pequeñas empresas, que tienen de 6 hasta 50 trabajadores. Ya cuenta con más departamentos y tiene mayor producción, al igual que maquinaria. Las empresas medianas cuentan con más empleados, hasta los 500, y su impacto social es igual o mayor a las microempresas o pequeñas empresas, por ejemplo como lo es Elbex. Finalmente, las grandes empresas poseen más capital, cuentan con sucursales establecidas para poder satisfacer la demanda y poseen un gran impacto social, como lo es Coca-Cola. También se clasifican por su finalidad, que se dividen en dos: las organizaciones lucrativas que buscan beneficios económicos obteniendo utilidades, y por el contrario, las organizaciones no lucrativas que tienen beneficios pero no utilidades, es decir, no tienen un beneficio económico. Por la actividad o giro de cada organización, comenzando por las empresas que se encargan de la extracción de la materia prima, por ejemplo Bachoco, que se dedica a la cría y producción de pollo, aunque también lo procesa y distribuye, entre otras cosas. Seguimos con las que se dedican a la transformación de esta materia prima, por ejemplo Bimbo, que utiliza la materia prima para producir pan y galletas, entre otras cosas, y después lo comercializa. De igual forma están las empresas que se encargan a prestar sus servicios, como las telecomunicaciones, seguridad, auditorías, entre otras cosas. Otra clasificación es por el origen de su capital, que pueden ser organizaciones privadas, públicas o mixtas. Las privadas es cuando el capital se aportó de manos privadas, y en las públicas el capital lo proporciona el Estado, creando así empresas con fin de obtener beneficios o que únicamente buscan cubrir las necesidades básicas de la población. Finalmente están las mixtas, que son las que el capital es en parte público y privado. Un empresario individual, también conocido como un empresario autónomo, es donde la titularidad es dirigida por una persona física denominada empresario. Este debe de ser mayor de edad, pero en caso de que sea menor de edad, tendría que contar con una autorización. No se necesita inscribir en el reglamento mercantil, pero en caso de que sí, se le cobrarían impuestos sobre la renta de personas físicas. A un empresario individual le es más fácil los negocios pequeños y no tiene un capital mínimo. Emprendedor de responsabilidad limitada es una sociedad de carácter capitalista, es decir, el capital se divide en partes iguales y estas se denominan como participaciones. Se necesitan mínimo 2 participantes, cuya responsabilidad va acorde al capital aportado. A este tipo de sociedad se le cobran un impuesto de sociedades. Sociedad civil está constituida por 2 o más personas. Estas firman un contrato con determinada finalidad
y a partir de allí se puede denominar el nacimiento de dicha sociedad. No hay un capital mínimo y los impuestos dependen de su registro mercantil. Si es sin objeto mercantil, se cobraría un impuesto sobre la renta de personas físicas, y si es con objeto mercantil, se cobraría un impuesto de sociedades. Esta sociedad debe de tener un fin común lícito. Esto quiere decir que tiene que ser apegado a la ley o conforme a la moral. En esta sociedad, los socios pueden ser capitalistas, que son aquellos que invierten dinero o bienes, mientras que los socios industriales son aquellos que aportan un determinado trabajo. Comunidad de bienes es cuando dos o más socios tienen un bien común que no se puede dividir y con él hacen una actividad empresarial. Esta sociedad se enfoca en pequeños negocios y no tiene un capital mínimo. A este tipo de sociedad se le pueden cobrar un impuesto sobre la renta de personas físicas. Los gastos, aportaciones, modificaciones y ganancias que salgan del bien común se pueden repartir entre el número de socios de manera equitativa. Sociedad limitada es una sociedad mercantil que tiene como misión realizar uno o más actos de comercio o alguna actividad que sea apegada al derecho mercantil. Está compuesta por un número limitado de socios cuyo capital está dividido en participaciones. Sociedad limitada de formación es un subtipo de sociedad sujeto a una regulación casi idéntica al de la sociedad de responsabilidad limitada, salvo que en esta no es necesario un capital mínimo. Algunas de sus obligaciones primarias son que esta sociedad deberá de destinar a la reserva legal por lo menos el 20% de su capital. Otra obligación sería que solo se puede repartir los dividendos a los socios con el valor del patrimonio neto supere el 60% del capital social. Una obligación secundaria de esta sociedad sería que en caso de algún problema, los socios deberán de responsabilizarse de igual manera sin importar la cantidad aportada al capital. Sociedad limitada de nueva empresa. Su objeto es potenciar o llevar a lo máximo un negocio pequeño o un negocio mediano, tomando como modelo la sociedad limitada de formación, porque es la forma jurídica más sencilla y más utilizada en México. Para llevar a cabo esta sociedad se simplifican los trámites administrativos, que son especialmente necesarios en un país en el que el papeleo y la burocracia aumentan la complejidad para poder dar de alta una empresa. Existen dos formas de constitución sobre esta sociedad, que es la telemática y la presencial, con el objetivo de agilizar los trámites de constitución de cara a notarios y legisladores. También una sociedad, un órgano social, está constituido por una junta general de socios y un órgano de administración que puede tener carácter unipersonal o pluripersonal. Su objeto social genérico es lo que facilita el hecho de adquirir una mayor flexibilidad a la hora de desarrollar la actividad de negocios. Continuaremos con la sociedad laboral, que es aquella en donde la mayor parte del capital es propiedad de los propios trabajadores. Laboran dentro de la organización prestando sus servicios y son retribuidos económicamente directamente. Concluyendo con la clasificación por la forma jurídica o legal, está la sociedad cooperativa, que es la entidad constituida por personas que se asocian con la libertad de baja voluntaria y se caracteriza principalmente porque se encamina a satisfacer las necesidades, aspiraciones económicas y sociales mediante un funcionamiento democrático. Un claro ejemplo de esta sociedad es la refresquera mexicana Pascual Puig. 2.7. Modalidades de las empresas. Se dividen en 5 tipos de modalidades. La primera modalidad, nacional, transita y opera en el mismo territorio de un país.
país, nación o estado como su nombre lo dice. Y posee activos y número de empleados en sí mismo. Segunda modalidad, internacional. ¿Qué quiere decir? Transacción de productos o bienes a través y gracias a las fronteras nacionales. Tercera modalidad, global. Es cuando un producto lo puedes encontrar en cualquier parte del mundo o naciones, en este caso, o en cualquier tipo de mercado. Cuarta modalidad, mundial. Son las empresas que lideran y llevan el avance tecnológico. Sí, hablamos del mañana, del futuro. Quinta modalidad, multinacionales. Tienen una sede única por país determinado. ¿Qué quiere decir esto? Que llevan una buena comunicación con el país anfitrión para poderse adaptar al cambio del mañana. La administración se desenvuelve dentro de diferentes entornos, permitiéndoles a estos mejorar su funcionamiento y su eficacia. Cuando hablamos de la administración dentro del entorno económico, las actividades básicas económicas son lo que permite que exista el proceso administrativo, ya que son su objeto dinámico. La administración es el medio por el cual la economía puede cumplir su principal objetivo, que es el de satisfacer necesidades de la sociedad. Podemos encontrar a la administración también dentro del entorno cultural, ya que muchos de los avances de las ciencias administrativas han sido gracias a los estudios de la antropología cultural. La administración permite el orden dentro de la ejecución de nuevos proyectos de organizaciones culturales y permite ver la evolución y el avance que han tenido tanto el trabajo como la organización dentro de diferentes culturas. La administración es un campo muy amplio y también nos permite ver cómo funcionan las instituciones educativas, su dirección, su organización, etc. El deber del proceso administrativo dentro de estas instituciones es el de organizar, diseñar y planear un proceso mediante el cual la enseñanza y el aprendizaje sean eficientes y eficaces y permitan satisfacer las necesidades de los alumnos y de la sociedad. Cuando hablamos de la administración y lo legal, la administración básicamente trabaja bajo un marco legislativo. Cuando se contrata una persona debe de ser bajo las normas del derecho laboral, los actos económicos se dan bajo la legislación económica del país, la autoridad tanto de un jefe como de un gerente se dan bajo el marco de derecho. Para que el proceso administrativo sea justo y bien realizado, debe de conocer todas estas partes de lo legal. Y por último, la administración y lo político. Estas dos tienen en común de que les interesa la opinión pública y les interesan los grupos de presión. También trabajan con los medios disponibles. Estas también incluyen a las personas. Y si bien en los partidos políticos muchas de las personas que ocupan cargos importantes pues son puestos administrativos. Diagnóstico estratégico de la organización. Se permite seleccionar la técnica más conveniente para resolver el problema de él o los afectados, incrementando su efectividad. El diagnóstico de visualización sirve para, como su nombre lo menciona, visualizar las fortalezas o debilidades del individuo o público. Y por otro lado, buscar una efectividad en su competencia. Esta se puede llevar a cabo mediante 10 pasos. Primer paso, determinar los aspectos y problemas. Segundo paso, analizar y comprender el problema. Tercer paso, marco teórico, que analiza los conceptos, tales como leyes, dogmas, teorías o metáforas. Cuarto paso, definir tu tipo de investigación. Quinto paso, seleccionar las variables que se llevarán a cabo para que puedas formular tu hipótesis. Sexto paso, seleccionar las unidades de análisis de investigación. Muy importante. Séptimo paso, aplicar la técnica de muestreo. ¿Para qué aplicas una técnica de muestreo en este caso? Claro, para obtener tu margen y error. Octavo, recolección de datos. Noveno, el análisis depende de las variables, recuerda. Y para cerrar, último, décimo, con broche de oro, no se te olvide hacer tu conclusión y complementarla de una retroalimentación positiva. Mi nombre es Abril Alvarado y yo les voy a hablar acerca de la ética y responsabilidad social en las empresas.
Las empresas obtienen beneficios. La mayoría de veces son beneficios económicos. Sin embargo, para llegar a esto se necesita tomar en consideración el impacto inmediato y futuro que llegan a tener estas acciones. ¿A qué me refiero con esto? Un ejemplo que les voy a poner es cuando en 1960, que fue cuando se comenzó a hablar de la responsabilidad social, un movimiento activista se comenzó a cuestionar si el objetivo de las empresas solo era el fin económico. Es decir, a las empresas no les importaba si dentro de su grupo de trabajadores existiera discriminación, ya sea la mujer por discapacidad, etc. A las empresas no les importaba si la contaminación que generaban al medio ambiente, si los materiales con los que se encontraban trabajando eran gases tóxicos o algo que afectara a la salud de sus trabajadores. A la empresa no le importaba nada de eso. Entonces, esto son unos puntos o aspectos importantes que las empresas deben tomar en consideración antes de tomar una decisión. Si las empresas no actúan con responsabilidad social, los consumidores pueden hacer que la empresa pierda validez socialmente. ¿A qué me refiero con esto? Las empresas pueden perder su prestigio debido a los consumidores. Si los consumidores ya no consumen su producto, si los consumidores hacen que esta empresa pierda su prestigio, esto podría llegar a ser bancarrota para la empresa. Pero para esta responsabilidad se necesita de la ética. La ética es como una brújula que orienta a la empresa hacia lo que debería hacer o cómo debería actuar correctamente. Sin embargo, tiene que existir un equilibrio entre las exigencias éticas y los objetivos empresariales. Tienen que existir tanto beneficios sociales como beneficios económicos. Bien, el siguiente tema es conceptos, fundamentos y ejemplos de la responsabilidad social. La responsabilidad social es considerar seriamente el efecto que pueden traer las acciones de la empresa hacia la sociedad. Muchas veces las empresas piensan que actuar con responsabilidad social es participar en proyectos de servicio a la comunidad o donar dinero a obras de caridad. Esto de responsabilidad social va más allá de esto. Responsabilidad social básicamente lo que busca es que las empresas emprendan acciones que puedan ganar la confianza, que generen la confianza y respeto de los interesados. Algunos ejemplos de esto podría ser la operación de manera honesta y con ética. También puede ser el luchar por un buen ambiente de trabajo, que este ambiente sea limpio, sea libre de expresión, que los interesados dentro de la empresa puedan sentirse cómodos ante su trabajo. También puede ser mostrar respeto por el ambiente, es decir, que no exista tanta contaminación. Y pues esto es básicamente aquellas maneras, aquellas acciones que puedan mejorar a la sociedad. Los principios que fundamentan la responsabilidad social son tres: el bien común, la solidaridad y la subsidiariedad. El bien común se refiere básicamente a la realización personal que tiene cada uno de los trabajadores. Es decir, dentro de la empresa pues podría ser que dentro de sus cargos a las actividades que realicen las hagan satisfactoriamente con el fin de superarse y de alcanzar sus objetivos. El siguiente es la solidaridad. Un ejemplo podría ser, un apoyo económico. Un apoyo económico que se ha repartido equitativamente entre los interesados de la empresa. Esto no hay que verlo como una obra de caridad, veámoslo más como el sentido común, como que para ellos sea gratificante el trabajo que están realizando. Y por último, el último sería subsidiariedad. Esto se refiere al apoyo. Esto pues se puede dar por ejemplo al apoyo en el desarrollo de sus proveedores, es decir, que existan interacciones de negocios que puedan ayudar a hacer crecer a sus proveedores y sin poner en riesgo su subsistencia. Bien, el siguiente tema es principios de la ética en los negocios. La ética empresarial se refiere a la verdad y justicia relacionadas a la sociedad. Esto quiere decir más o menos como dar su razón de ser ante la sociedad y su pretensión de validez o justicia. Los principios de la ética empresarial van de la mano con los principios de la ética en general. Estos se regulan por dos aspectos: la ética moral social y la conciencia moral. La ética moral social está más que nada marcada por el entorno social
y es donde se realizan sus actividades. La conciencia moral es como los principios morales de todo el ser humano, el bien, el mal o el sentido de justicia. Existen algunos criterios para evaluar una empresa ética. Entre ellos se encuentran el respeto y fomento a los derechos humanos. Un ejemplo podría ser la no discriminación. Las condiciones laborales es otro punto. Aquí pues se toma en cuenta un buen ambiente de trabajo, un ambiente de trabajo sano, así como también la seguridad e higiene. El siguiente es el proceso de producción y venta. Aquí pues se dan a conocer los materiales que se utilizan para la función o la operación de la empresa, así como también los productos que salen de la empresa que sean de buena calidad. El otro punto podría ser la política informativa. Esta política pues se relaciona más que nada o va más que nada con la transparencia y publicidad de las decisiones directivas. Y por último podría ser la contribución a la paz. Estos son algunos de los criterios, existen muchos más, pero pues yo sé que se los brindé los más importantes. 2.11. Norma ISO 26000. Las normas ISO son un conjunto de normas orientadas a ordenar la gestión de las entidades económicas en sus diversos ámbitos. Gracias a la alta competencia internacional, a la globalización económica y al mercado, estas han ido tomando gran importancia, relevancia y aceptación a nivel internacional. La norma ISO 26000 es la encargada de la responsabilidad social y el desarrollo sostenible. La norma ISO 26000 se divide en 7 materias fundamentales, que son los 7 ejes verticales de la actuación: gobernanza de las organizaciones, derechos humanos, prácticas laborales, el medio ambiente, prácticas justas organizacionales, asuntos de los consumidores y la participación activa. Como ya se había mencionado, la norma ISO 26000 es la encargada de la responsabilidad social. El desarrollo sostenible consiste en satisfacer las necesidades de la sociedad viviendo en los límites ecológicos, sin poner en riesgo a generaciones futuras para satisfacer sus necesidades. ¡Magnífico! La Flusterflum debe estar arriba de eso. Una desagradable caída. Termine el trabajo, loco. Sí, señor. ¡Te pude! ¡Flusterflum! Escucha, perdón por hacerte esto. Otra vez. Pero no dejaré que las hamburguesas destruyan a la Dama Libertad o al mundo. Malvavisco. Son como una familia. Sam tenía razón. Esto es un grave error. ¡Ay, sí! ¡Señor! ¿Señor? Ahí está, Oiga. en toda su gloria. Chester, escuche, no puedo hacer esto. Ah, ok, yo lo haré. ¿Qué? ¡Espere! ¡No! ¡Chester, espere! ¡No! ¡No podemos destruirla!
Suéltame, loco. No, señor, no lo dejaré hacer esto. ¡No! ¿El P2 USB? ¿La reprogramó? Eso no iba a apagar la máquina. ¿Un P2 USB? ¡Hello! Tu máquina es lo que yo quise todo el tiempo. ¿Usted? ¡Usted me mintió! ¡Claro que te mentí, hijo! Sabía que te iban a agradar estas patéticas criaturas. Pero usted era mi ídolo. Y yo lo admiré toda mi vida, señor. Quería convertirme en usted. ¡Ay, loco! Yo solo te usé para conseguir tu invento. ¿Todo listo? Inicia la operación cortar y picar.